durante 12 años, Dios me permitió vivir la experiencia como sacerdote católico, habiendo terminado mis estudios en la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, donde fui ordenado, y luego me trasladan al norte de Santander por una escasez de sacerdotes que había aquí en la región, y me ubican en un pueblo que se llama Bucaracica. Aquí saben que aquí hay un municipio que llama así, ¿verdad? Aunque es por allá un poquito desconocido, pero existe. ¿Cuántos aquí? ¿Alguno conoce Bucaracica? Aquí la hermana. ¿Quién más? Por allá también conocen a Bucaracica. Muy bien. El templo católico parroquial que hay allá, me tocó a mí la dirección de construcción hasta que se terminó. Fui párroco allí. Tuve mi primera experiencia desagradable con una fiesta de San Isidro, me acuerdo tanto. A los 5 meses de yo ser el sacerdote ahí, tuvimos unas fiestas en honor a San Isidro para recolectar unos fondos para la construcción del templo inclusive. Y esa fiesta me dejó 3 muertos, me acuerdo tanto aquello, ¿verdad? Que eso para mí fue un poquito de verdad desagradable. Y por ahí comenzó Dios como a inquietarme, y el gran interrogante fue: si Dios supuestamente está aquí, ¿por qué tiene que llevar esto 1 muerto, 2 muertos, 3 muertos? Por ahí me comenzó un poquito el interrogante. ¿Cómo que si esto es de Dios tiene que haber 1 muerto o no sé cuántos más? Igualmente fui sacerdote en el municipio de Sardinata, allí también, con tremendas fiestas a la Virgen del Carmen el 16 de julio, acompañadas igualmente de chicha, guarapo, aguardiente, cerveza, ron, bueno, cuánta cosa de esa. No faltaban los muertos también ahí, ¿ya? Y la gente que quedaba sumamente pobre porque todos se lo habían bebido en la fiesta. Allí fui sacerdote en ese pueblo. Igualmente fui párroco en el Zulia. Fui sacerdote en el barrio Guaymaral, en la ciudad. Profesor del seminario mayor también durante 2 años. Formador de futuros sacerdotes. Tuve a mi cargo también como auxiliar del movimiento de la renovación carismática católica, de grandes congresos en la Toto Hernández, de celebraciones en la Catedral Metropolitana, ahí en la Parque Santander. Bueno, en fin, 12 años de conocer lo que es el catolicismo y vivirlo, de fiestas patronales, de procesiones, fiestas a María, Semana Santa, bautismo de niños, confesar pecadores, misas a los difuntos, ánimas del purgatorio, bendecir medallas, novenas, rosarios, escapularios, agua bendita, todas estas cosas, ¿no? Lo que la religión le tiene a la gente, ¿ya? Pero un día el Señor me hizo entender que Él me llamaba no a sostenerle una religión a la gente, que el Señor, al igual que a sus discípulos los envió, fue a predicar el evangelio. Amén. Eso fue lo que Jesús le dijo a los suyos: id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. Amén. Religiones hay miles, usted no se imagina. Las religiones son miles, pero salvación solamente hay una, y esta está en Cristo Jesús, en el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día el Señor me hizo entender esta verdad. Y la gente no necesita una religión. Quiero que usted entienda esto. La gente no necesita religión. La gente necesita salvación por la fe en Cristo Jesús. Alguien se preguntará: ¿y qué pasó? Fue que le lavaron el cerebro. A mí me lo han dicho, ¿ya?
No me diga que a usted lo convencieron allá donde Satirio. Así le dicen a uno como un poquito despectivamente. Me han llegado a decir: ¿cuánto te están pagando allá? Imagínese. Lo convencieron, le lavaron el cerebro, qué sé yo. Alguien me dijo alguna vez: te volviste rama seca. ¿Cómo le parece? Y no sé, posiblemente a usted le habrán dicho lo mismo, ¿verdad? Porque eso es lo más normal que la gente siempre dice cuando alguien se convierte a Cristo: que te convencieron, te lavaron el cerebro. Lástima, lo perdimos, la perdimos, nos traicionaste y cosas por el estilo. Hay un texto en el Evangelio de Juan. Por favor, ayúdeme en Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Vas a entender por esta palabra por qué estás aquí. Y aquí no es porque te convencieron, te lavaron el cerebro, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que Jesús dice allí? Lea esto y grábeselo. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí. ¿Sí qué? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. En otras palabras, Jesús está diciendo: nadie me podrá conocer a mí, nadie podrá saber quién soy yo, si Dios en su misericordia no hace posible que mi Hijo Jesucristo te sea revelado. Quiero que entiendas esto, ¿ya? Y hay un versículo paralelo que lo tenemos en el mismo capítulo de Juan, versículo 65. Quiero que miremos ese texto. Juan 6:65. Y dijo otra vez, ¿qué dijo Jesús? Lo mismo que les dijo en el 44. ¿Qué les dijo? Por eso os he dicho, como quien dice, ya se los dije, vuelvo y se lo repito, entiendan de una vez por todas, que ninguno puede venir a mí si esto no le fuere concedido. ¿Por quién? Por el Padre Celestial. Oiga, qué tremendo. Y esto nos está mostrando entonces que la salvación pertenece a Jehová de los ejércitos. Y Él es quien trae al conocimiento de Cristo. Es el Espíritu de nuestro Dios quien revela a Cristo en la vida de la persona. Y si no hay esa revelación del Espíritu Santo de Cristo en la vida de la persona, no lo podrán conocer. Hay mucha gente, conozco mucha gente que ha asistido a cruzadas evangelísticas donde ha habido milagros y milagros extraordinarios, cosas que a veces uno se queda sorprendido. He visto milagros, ¿ya? Como creación de órganos nuevos, de dientes nuevos, de que una mano se le alargó, que le faltaba, o un pie que era más cortico que el otro. He visto milagros maravillosos y gente que los ha recibido, mas sin embargo no están en el camino del Señor. Dios en su misericordia les ha permitido que acontezcan estos milagros para ellos, pero no les ha venido la revelación del Espíritu Santo para conocer a Cristo. Y esto es lo que muchas veces le pasa a un sacerdote. Porque alguien dice: pero es que usted no estudió Biblia. A mí me lo han dicho. Claro, Biblia muchísima, con profesores de alto nivel, gente muy intelectual, gente muy culta, grandes biblistas. Pero si no hay revelación del Espíritu Santo, no hay nada. La Biblia simplemente pasa a ser un libro más de consulta, donde usted va a encontrar literatura, va a encontrar poesía, donde va a encontrar géneros literarios, donde va a encontrar historia, va a encontrar geografía, conceptos de arqueología, antropología, qué sé yo, todo esto, ¿ya? Sí, la Biblia le da uno para todo esto. Pero si no hay una revelación del Espíritu Santo,
simplemente es un libro más que está ahí en la biblioteca. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que realmente le llega a suceder a un sacerdote cuando se convierte a Cristo. Es una revelación del Espíritu Santo, porque a mí el evangelio no me lo predicó ningún evangélico. No, yo no permitía que un evangélico se me arrimara. Para mí los evangélicos eran una peste, una plaga. Yo los trataba de los alpargatudos, chancletudos, arrastrados. Esa era mi manera de pensar con respecto a los evangélicos. Así que si yo estoy en este camino es por un trato directo de Dios en mi vida. Y es el mismo Señor quien me fue dando la revelación y haciéndome entender la palabra. Frente a muchas de las fiestas que habían en las parroquias, porque esas fiestas no dejaban sino puro borracho, heridos, muertos, cuánta cantidad de cosas. Y me comienza el Espíritu Santo como a inquietar. Hay algo mejor para ti. Por ahí comenzó el Señor. Hay algo mejor. Y es cuando el Espíritu Santo me lleva a plantearme en serio la vida cristiana y comienzo por el Evangelio de Juan. Y es a través de ese Evangelio donde el Espíritu Santo me va abriendo los ojos y voy entendiendo que el que viene a Cristo no es de segunda ni es de tercera. El que viene a Cristo es más que de primera. No ese concepto que yo tenía, que el evangélico era ahí el de segunda o de tercera. Hay un texto en el Evangelio de Juan que lo podríamos mirar un momentico. Evangelio de Juan, antes de venir con la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Mire esta palabra. Dice la escritura, está hablando de Cristo, ¿no? Que Cristo, el Señor, vino ¿a quién? Dice, vino a lo suyo. Lo podríamos traducir también, vino a lo propio, vino a su casa. ¿Y qué pasó con los suyos? Dice la palabra, los suyos no lo recibieron. Y ustedes saben que paró la vida de Jesús hasta llevarlo a la muerte, a la cruz. Y el versículo 12, mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, como usted y yo un día, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Les dio la potestad, el derecho de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Es decir, en Cristo Jesús, usted y yo somos miembros de una familia, y es la familia de los hijos de Dios. Oiga, qué honra, qué gloria. En Cristo Jesús somos miembros de la familia de los hijos de Dios. Con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, con una naturaleza nueva, con una mente nueva, con una vida nueva. Mire, todos estos derechos son los que nos otorga Cristo desde el momento en que venimos a Él. Así que no somos de segunda, no somos de tercera, somos más que de primera, hijos legítimos de nuestro Padre Celestial. Y solamente esto está en Cristo Jesús, que nos otorga este derecho, este privilegio. Un día vine al Señor. No es fácil, déjeme decirle, no es fácil. Uno salir de los altares donde está, bueno, bien, está bien, donde todo lo tiene. No es fácil dejar todo aquello, la fama, la posición social, cuántas cosas que uno tiene a su favor. No es fácil, para venir a empezar de nuevo una vida totalmente diferente. Pero qué importante es que
El Señor lo llama a cumplir con lo que Él ordenó que se hiciera. La predicación ¿de qué? Del Evangelio. No fue otra cosa más lo que el Señor ordenó. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que hoy le sirvo al Señor de verdad en la predicación de su palabra en muchas partes, en muchos lugares donde el Señor me ha permitido estar llevando este mensaje de salvación, llevando esta palabra, no solamente en ciudades y pueblos, en veredas, en las orillas de los ríos, en los montes, en los resguardos indígenas, viajando algunas veces a lomo de mula, en chalupas por los ríos, qué sé yo. De muchas maneras el Señor me ha permitido estar viajando por ese país y otras partes para anunciar este mensaje de salvación. Así que en esta tarde quiero compartir con usted una palabra y vamos a tomar entonces un texto en la epístola de Pablo a los romanos. Vamos a un texto del apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo 1, versículo 16. Si usted tiene su Biblia, vamos a Romanos 1, 16. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, Romanos 1, 16. ¿Cómo dice allí? ¿Qué dice la palabra? Usted lo sabe de memoria quizás, ¿verdad? Léalo en la iglesia. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu santo nombre. Señor y Dios, gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Hemos alabado, bendecido y glorificado tu santo nombre. Pedimos ahora, oh Dios de los cielos, que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando a través de la palabra y del corazón de cada persona. Que tu palabra, oh Dios, produzca el efecto para el cual ha de ser enviada. Que tu palabra rompa las cadenas, que tu palabra quiebre los yugos, que tu palabra sea alimento, crecimiento espiritual para tu pueblo. Señor y Dios, que el poder de tu Espíritu Santo riegue con su lluvia la semilla de la palabra que habrá de caer en el corazón de los que están en esta hora. Riega la Espíritu Santo para que la misma germine, para que crezca, para que dé fruto y permanezca. Trae libertad al cautivo, trae sanidad al enfermo, trae, Señor, crecimiento a través de tu palabra. Que tu palabra produzca firmeza, estabilidad, confianza y seguridad en la vida de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra, volviendo al versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y usted sabe qué es avergonzarse, ¿verdad? Todos en la vida hemos tenido la experiencia de lo que es sentir vergüenza en algún momento, por una causa, por otra. ¿Y por qué se siente vergüenza a veces en la vida? Cuando de pronto algo no nos queda bien, ¿verdad?
cuando de pronto dijimos algo que no lo debimos haber dicho, cuando de pronto empezamos a hacer algo y eso no me quedó bien. En fin, de una o de otra manera, usted sabe lo que es tener vergüenza. Y generalmente es porque algo no me quedó bien o quedé mal. Y entonces uno se siente mal por eso. Y volviendo al tema de la palabra, dice el apóstol: no me da vergüenza el evangelio. Y da una razón por la cual el evangelio no le da vergüenza, y es la que tenemos ahí. Dice: porque el evangelio es, dígalo, poder de Dios, ¿verdad? Pero hay algo más ahí con esa expresión, cuando Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Pero lo que quería decir es, en otras palabras, Pablo, como quien dice: por cuanto el evangelio no me hará quedar mal, no me avergüenzo del mismo. Es decir, porque Pablo encuentra en el evangelio la respuesta de Dios para una sociedad que está afectada espiritualmente. ¿Ya? Pablo entonces encuentra en el evangelio la respuesta de Dios para la condición del ser humano. Pero miremos un poquito rápidamente, porque para todo lo que voy a decir acá hay un respaldo bíblico. Cuando Pablo pronuncia esta palabra, es porque ha habido una revelación de parte de Dios para llegar a decir esto. Cuando leemos en las escrituras acerca de la vida de Saulo de Tarso, me propuse investigar un poco más a fondo esto. Con respecto a la vida del que está diciendo que no le da vergüenza el evangelio, primeramente tenemos que decir que nació y se crió en la ciudad de Tarso, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, educado por Gamaliel. Pablo, fariseo, hijo de fariseo. Vemos cuando uno estudia un poco más, ningún apóstol de los que habían conocido a Jesús o compartieron con Cristo, ninguno de ellos oró por él. Conocemos a Saulo de Tarso como un blasfemo ignorante. Él mismo lo dice allí en su epístola a Timoteo. Mostró gran celo en intentar guardar la ley de Moisés y los profetas, en intentar destruir a la iglesia del Señor. Tomó parte en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, que fue apedreado. Un hombre que asolaba a la iglesia, arrojaba a los cristianos en la cárcel, los asediaba hasta la muerte, azotaba a los cristianos, daba su voto para matarlos, los forzaba a blasfemar mediante la tortura, persiguió a la iglesia con gran violencia. Mire, todo lo que podemos decir de este hombre, tremendamente, era, ¿cómo llamaríamos? Un malandro, ¿verdad? Un hombre indeseable que trata de acabar con esas pequeñas semillas de la iglesia que está empezando a desarrollarse, y el hombre arremete tremendamente contra esa obra que Jesús había dado el comienzo para que surgiera en medio del mundo. No es cualquier hombrecito por ahí, no es cualquier personaje de mala, ¿cómo se dice? De mala reputación, de mala presentación. Era un hombre, Saulo de Tarso, un hombre eminente con respecto
allí a las autoridades judías, etcétera. Pero vemos todo su comportamiento como tan malévolo. Pero una vez que tiene esta revelación del Espíritu Santo, una vez que Cristo se le revela a su vida, no hace más que exclamar y decir que no le da vergüenza. ¿Qué? ¿Qué no le da vergüenza? El Evangelio, ¿verdad? No se avergüenza del Evangelio. Pero hay algo más que me llama la atención. A mí me gusta analizar estas palabras. Dice el apóstol: no me da vergüenza el Evangelio, porque el Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? Dígalo: poder. Y esta palabra poder la podemos traducir también como potencia. Es decir, el Evangelio no solamente es poder, es potencia. Se deriva del mismo vocablo. Hay una palabra en el griego, en el idioma griego, para traducir esta palabra, y es la palabra dinamis. Y la palabra dinamis significa entonces poder, significa potencia. Mire, entonces si el Evangelio es potencia de Dios, el Evangelio no es una religión. Me gusta explicar esto, ¿ya? Porque lo más normal cuando alguien se convierte a Cristo es que comienzan a decirle: ¿y en qué religión te metiste ahora? ¿Y cómo se llama esa religión donde usted está yendo? ¿A qué religión pertenece usted? Y la gente le mete, el tema es religión. Pero vemos que la palabra del Señor por boca del apóstol Pablo dice que entonces el Evangelio es poder, es potencia. Y es potencia de Dios, ¿para qué? Dice: para salvación. El Evangelio es poder y es potencia de Dios para dar vida y vida eterna. Amén. De ese mismo vocablo de la palabra dinamis, donde se deriva la palabra poder, potencia, proceden también otras dos palabras que las traducimos al español como la palabra, de ahí se deriva la palabra dinamita, que significa poder destructivo. Es decir, que el Evangelio en sí también tiene poder, ¿qué? Poder destructivo, para destruir las obras de las tinieblas, para destruir las obras del enemigo, para destruir las obras de la maldad, del pecado. Pero también de esa palabra dinamis se deriva otra palabra, y es la palabra dinamo, que significa y traduce poder constructivo. Es decir, que el Evangelio tiene poder constructivo. El Evangelio tiene poder para edificar, para transformar vidas, para regenerar. Esto es lo que significa cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Amén, amén. Así que el Evangelio produce vida. Y quiero rápidamente compartir algo. Cuando Pablo dice entonces que el Evangelio es poder de Dios, quiero compartir tres aspectos importantes en que se manifiesta ese poder de Dios. Todos los que vemos noticias, sea a través de la televisión, o escuchamos a través de la radio, o leemos en periódicos, o ahora a través de las aplicaciones de los celulares, etcétera, estamos siendo bombardeados permanentemente por cantidad de noticias que uno dice: ¿y para dónde va el mundo? ¿Verdad? Hay toda clase de corrupción, matanzas, desplazamientos, violaciones, injusticia. ¿Cuánta cantidad de cosas
estamos viendo y escuchando a través de los medios de comunicación hoy día. Y vemos entonces, frente a ese panorama un poco sombrío, cómo los gobiernos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, etcétera, hacen convenios para tratar de ver cómo solucionan X o Y conflicto, ¿verdad? Y se hacen tratados de paz, convenios de paz, qué sé yo, cuántas cosas por el estilo. Y los sociólogos dan su punto de vista, los religiosos igualmente, los politólogos, los gobernantes, cada quien da un aporte y supuestamente dicen la razón del por qué cierto problema, de por qué cierta crisis, de por qué cierta situación a veces difícil, ¿ya? Pero cuando vamos a la palabra del Señor, ayúdeme con un texto en libro del profeta Isaías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Miremos lo que dice la palabra del Señor allí. ¿Qué dice la palabra? Isaías capítulo 1 y versículo 4 en adelante. Dice la palabra, léalo. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Ya? Y aunque ellos seguían siendo religiosos, ¿verdad? Porque el pueblo no es que haya dejado a Dios, digamos así, como que del todo, y que se hayan vuelto ateos o cosas por el estilo. Ellos seguían creyendo y observando la ley, etcétera, pero simplemente, como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ya? Y esto era lo que estaba pasando ahí, ¿ya? Y entonces dice: provocaron a ira al Santo de Israel. Versículo siguiente. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está diciendo la palabra desde los más altos dignatarios, desde la gente, digamos, desde los más encumbrados religiosos, porque se está refiriendo a las autoridades del tiempo, de aquel tiempo, ¿no? Autoridades religiosas, eclesiásticas, desde los más altos encumbrados, los más eruditos, hasta los más bajos, el pueblo sencillo. Dice: desde la cabeza, ¿cómo dice la palabra? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Siguiente versículo, por favor. ¿Qué dice? Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el ser humano ¿qué? No hay ¿qué? Cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Mire bien, la condición, podríamos decir, de nuestros pueblos hoy día, ¿ya? Dice: no están curadas esas heridas, ni están vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo siguiente. ¿Qué dice? Vuestra tierra está destruida. Mire bien. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Esta palabra se dijo 750 años antes de que Cristo viniera. Mire bien. Y súmele a esto 2022 años, ¿cuánto nos da? Nos da 2722 años hace que se dijo esta palabra. Y es una palabra que cobra actualidad en este momento. ¿No le parece? Que si usted puso cuidado a lo que hemos leído ahí, parece que esto fuera para Colombia hoy día, como si fuera para Venezuela,
como si fuera para cualquier país de los que hoy sabemos que andan en toda clase de crisis. Esta palabra hoy cobra actualidad. Es decir, lo que dice el sociólogo, el antropólogo, el psicólogo, el politólogo, qué sé yo, simplemente son conceptos. Pero la palabra del Señor nos está mostrando, por lo que hemos leído, que estamos frente a una sociedad enferma del alma. Según la palabra, estamos frente a una sociedad enferma del alma, y esa enfermedad se llama pecado. Lo que el sociólogo, el antropólogo, el psicólogo, el politólogo, gobernante no va a decir. Pero si uno mira la palabra nos está mostrando que estamos frente a una sociedad enferma espiritualmente. Porque la raíz de todo esto está en el corazón del ser humano. ¿Y qué hacer frente a esta hecatombe? ¿Qué hacer frente a semejante problema tan fuerte? Alguien dijo alguna vez: aquí lo mejor es que se prenda una guerra para ver cuántos somos y cuántos quedamos. ¿Verdad? Que esa es la solución que algunos hacen. Otros dicen: aquí lo mejor es que mi Diosito venga y acabe con esto. Y cosas por el estilo. La gente da soluciones muy fáciles. Pero si seguimos mirando la palabra del Señor, usted va a encontrar en el mismo libro del profeta Isaías, en el versículo 18 de ese mismo capítulo 1, mire lo que dice la palabra. De parte de Dios se le dice al profeta qué es lo que debe hacer el pueblo. ¿Qué le dice Dios al profeta? Versículo 18. Venid luego, ¿estamos? Vaya. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, por muy grave que sea la condición del pecador, por muy fuerte que sea su pecado, en Dios todavía hay oportunidad. En Dios todavía hay esperanza. Porque mire, los versículos anteriores estábamos frente a un pueblo que ha dejado a Dios. Simplemente tienen a Dios de labio para afuera, pero no se someten a sus principios, a sus ordenanzas. Y el pecado del pueblo ha llegado a tal punto que, dice la palabra, está tan arraigado, tan fuerte, como lo comparan como el carmesí, doblemente teñido de rojo. Sin embargo, dije, en Dios hay oportunidad. Y hay una serie de textos en Isaías que usted me va a acompañar. Vamos a la palabra. Si usted mira Isaías capítulo 5, versículo 25. ¿Qué dice Isaías 5:25? Lea conmigo esa palabra. ¿Qué dice la escritura? Dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Lea esa palabra. ¿Qué dice? Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano que está extendida. Sigamos mirando otros textos en Isaías. Acompáñenme por favor. Isaías 52. Libro del profeta Isaías 52. ¿Qué dice la palabra allí? Dice: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie me respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para salvar, para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren
por falta de agua y mueren de sed. Pero dice la palabra: ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? Mire, la misericordia de Dios, según la palabra, a pesar del pecado, la desobediencia, la rebeldía, la mano de Dios sigue siendo extendida para alcanzar al pecador. Si usted mira, vamos al último versículo que tiene que ver con esto. Me va a acompañar a Isaías 59:1. Vamos a ese texto de la palabra. ¿Qué dice 59:1? He aquí, esto está precioso. Dice: he aquí que no se ha cortado mi mano, que no se ha cortado la mano de Jehová. ¿Para qué? Para salvar, ni se ha agravado su oído. Es decir, nuestro Dios en su gran misericordia sigue teniendo sus oídos atentos al clamor de aquel que con sinceridad pide, con sinceridad busca el remedio, busca el arrepentimiento, busca la conversión. Por lo tanto, amados, no hay hombre ni mujer que estén tan demasiadamente caídos y arrastrados que no puedan ser alcanzados por la misericordia de Dios. Vuelvo y se lo digo. Según la palabra, no hay ser humano que esté tan demasiadamente caído, arrastrado, que la mano de nuestro Dios no le pueda alcanzar. Y la palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo su Hijo fue derramada ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Sangre de la alianza nueva y eterna, como dice la palabra, que será derramada para el perdón de los pecados. Recuerdo, estando en uno de los pueblos de aquí del norte de Santander, donde teníamos unas fiestas muy famosas a la Virgen el 16 de julio. Pero estas fiestas nos las patrocinaba la empresa cervecera de la época, el aguardiente que fabricaban aquí en el norte, la lotería de Cúcuta, el municipio. En fin, aquello era todo un festival, un carnaval, ¿ya? Pero también las muchachas de la vida alegre, llamaríamos trabajadoras sexuales, como se le dice hoy, ¿ya? Que en aquel entonces, por el precio del bolívar tan alto, eso era muy normal, tener esos lugares donde se pasaban los hombres sus tiempos, aquellos que eran infieles, ¿no? Pero para los días de la fiesta se hacían 9 noches, de las cuales una era para las muchachas de la vida alegre. A esas muchachas, trabajadoras sexuales, se les decía una misa en el lugar, allá en la zona caliente, pero al finalizando se les daban unos escapularios, unas medallas de la Virgen, y se les decía, bueno, que la Virgen las acompañe y chao, ¿verdad? Pero con el tiempo llegó a ese pueblo un pastor evangélico, un hombre muy sencillo, que caminaba por las calles del pueblo, y yo me burlaba de él. Yo decía, pero ¿qué hace este hombre loco aquí? Este pueblo es de la Virgen María, ¿y él qué hace aquí? Y yo me burlaba y lo despreciaba. Pues bien, pasó el tiempo donde me llegó la noticia y me dijeron, padre, usted no sabe lo que ha pasado en el pueblo. ¿Qué pasó? Pues la jefe de las mujeres de la zona de tolerancia, la capitana, se ha convertido al evangelio, y con ella se fueron 3 más, y aquel pastor empezó un pequeño grupo de predicación con aquellas mujeres que habían salido de ese lugar. Y a mí me causó un poco de, ¿qué digo yo? Como de inquietud. Dije, ¿cómo es posible
Lo que se vino a ganar este hombre, la peor bandida del pueblo, porque así era mi manera de a veces de pensar. Pero quiero decirle a usted, así hubiese sido por una sola alma, por esa sola persona, Dios hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Porque para nuestro Dios un alma es de gran precio, para nuestro Dios un alma es de gran valor. Amén. Oiga, qué importante. Y lo que no pudieron hacer las medallas, los escapularios, lo que no pudo hacer la Virgencita, ahora lo había hecho el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Es dinamita para destruir las obras del mal. Y es dinamo para reconstruir. Es fuerza de Dios. En segundo lugar, cuando Pablo dice que el Evangelio es poder, es potencia de Dios, este poder, esta potencia de Dios es para renovar la mente. Si usted me ayuda con epístola de Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 2, Romanos 12:2, por favor vamos a ese texto. ¿Qué dice la escritura allí? ¿Cómo dice? Léalo. Dice Pablo: no os conforméis, es decir, no se adapten a este siglo, es decir, al momento actual, al tiempo presente. Y se quiere decir con toda su perversión, con todos sus desastres, con todo lo que el mundo actual nos está inyectando por un lado y por otro. Es lo que quiere decir Pablo. No se adapten ustedes a todo lo que el siglo, el momento actual les está dando, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga eso. Estamos en un mundo, el momento actual, donde la gente no tiene discernimiento como para pensar: esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, no me conviene. Hay gente que vive con una mente conturbada, una mente entenebrecida, gente que le canta a la parranda, gente que le canta al licor, gente que le canta, qué sé yo, a la idolatría misma. Canciones como esta: me tiré el matrimonio. De pronto usted ha escuchado eso dentro del género musical, música del despecho: me tiré el matrimonio. Gente que le canta canciones como esta: en una copa de vino me bebí tu retrato, tu recuerdo, no sé qué por ahí, ¿verdad? Todo lo que gano me lo gasto en mujeres, parranda y ron, o sí, cosa de esa. Gente que canta, he escuchado por ahí alguna vez en alguna buceta, escuché: si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de afeitar, ¿verdad? Y el día de tu boda te doy puñaladas y te arranco el ombligo, algo así, ¿verdad? Mire lo que la gente canta. ¿Ya? Me decía una vez una mujer después de un culto, ya la iglesia estaba saliendo los hermanos, y se me arrema una hermana y me dice: ay, pastor, después de Dios, Diomedes Díaz. Yo le dije: hermana, por favor, arrepiéntase. Mire, ¿cómo es que hay cristianos que todavía tienen esa clase de ídolos en cuanto a la música? ¿Y qué diremos de ese famoso reggaetón que a veces es tan degenerado? Usted sabe que hay letras, uy, Dios mío, que eso da vergüenza lo que se menciona allí. Hay un texto que me llama la atención en la epístola a los Efesios. Vamos a epístola a los Efesios,
aquí por el capítulo 4, por favor, en Efesios, versículo 22. Efesios 4:22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire qué precioso. ¿Y qué es lo único que puede renovar la mente del ser humano? La palabra. Es la palabra la que puede renovar tu mente. Es la palabra la que te lleva a la aspiración de cosas nuevas, de cosas santas, de cosas sobrenaturales. Es el poder de la palabra la que va limpiando nuestra mente de ese hombre viciado, como dice Pablo allí, ¿no? Donde hay una mente que está viciada. Pablo nos dice de renovarla, el espíritu de la mente, vestirnos del hombre nuevo. Qué precioso, es la palabra. Así que para un cristiano ya eso de que canciones que todo lo que gano me lo gasto en parranda, mujeres y ron, eso no es. Renueve su mente. Y eso lo puede hacer solo el poder del evangelio. Por último, rápido, cuando Pablo dice que el evangelio es potencia, es poder de Dios, este poder de Dios, esta potencia del evangelio, es para sanidad de nuestros cuerpos. No olvidemos que Cristo salva y sana. Él es el Salvador, pero también es el sanador. Y en cuanto a esta palabra, hoy sí que tenemos necesidad de apropiarnos de la sanidad de Cristo, ¿verdad? Usted que conoce toda la crisis que estamos viviendo en la salud, que las EPS las están cerrando, que el hospital no recibe, que la clínica no sé qué, ¿verdad? Todo este panorama tan oscuro que hoy tenemos con respecto a la salud. La gente muchas veces se apropia de la palabra que el médico le dice con respecto a un paciente, a un enfermo. No, de esto él se muere. No hay nada que hacer. Y cuando ven que ese paciente le está como devengando mucho gasto a la clínica o al hospital, le dicen al familiar: lléveselo más bien para que muera en la casa tranquilo. Y uno escucha gente que se pone de acuerdo con el dictamen del médico. No, el médico dijo que de esto se va a morir y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hay que darle el último gusto, ¿ya? ¿Sí? Ayudémoslo a ver morir. Pero cuando uno conoce la palabra, tiene que apropiarse de las promesas de la sanidad que la misma palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Si usted mira Isaías 53:4, miremos esa escritura, esa palabra, Isaías 53:4, de lo que Isaías visualizó de Cristo antes de su venida. ¿Qué dijo Isaías de Cristo? Dijo: ciertamente llevó Él, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siguiente, por favor. Mas Él, Jesús, ¿qué dice? Mas Él que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos, ¿qué fuimos? Fuimos nosotros curados. Aquí hay dos palabras importantes, dos temas importantes. Primero, en este versículo nos habla de que Cristo fue castigado. Fue castigado por la maldad de cada uno de nosotros, el pecado, tu pecado, mi maldad,
mi perversión, la tuya, Cristo la llevó. Fue castigado. Toda, como quien dice, toda la maldad tuya y la mía, Él la recibió. Y dice la palabra, fue castigado. Pero también nos está hablando de que por sus heridas y por su llaga fuimos, ¿qué fuimos? Curados. Qué palabra, ¿verdad? Es decir, Cristo salva y sana. Y cuando uno conoce la palabra y el médico te dice, no es que el paciente se va a morir o tú te vas a morir de esto, yo tengo que poner la palabra por encima de la palabra del médico, porque la última palabra la tiene Dios. Yo tengo que reclamar la sanidad para mi cuerpo. Por muy grave que me digan que está el dictamen médico, yo digo, Señor, tú tienes la sanidad para mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me apropio de esta palabra y reclamo sanidad para mi cuerpo. Y el espíritu de la enfermedad se va de mi cuerpo. El espíritu de la enfermedad lo desarraigo de mi cuerpo. Porque este mal, esta enfermedad, Cristo ya la llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Así que el poder del evangelio, amados, es también para sanidad de nuestros cuerpos. Frente a una crisis hospitalaria, frente a una crisis médica como la que hoy se vive, tenemos el poder sanador de Cristo. Y con eso no te estoy diciendo que no vayas donde el médico. Hay que ir al médico, hay que tomar la medicina, claro. Pero antes de ir donde el médico, reclama esta promesa. Reclama la promesa, porque esta promesa es para nosotros. Yo recuerdo hace unos años aquí en Villa del Rosario, yo estaba muy recién convertido y el pastor de la época me invitó a predicar ahí en su iglesia. Y me dijo, aquí hay un sacerdote que está muy mal. Él sabe quién es usted. Él sabe que usted viene para acá y quiere que usted vaya y lo visite. Nos pusimos de acuerdo y me fui con el pastor al lugar donde estaba este reverendo. Lo encontramos en un patio allá debajo de unos árboles de mango, con sus pies así en alto. Tenía unas vendas, tenía un problema de glucoma, tenía que aplicarse insulina en la mañana y en la tarde. Y bueno, el hombre, este reverendo, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba latín, había sido profesor de antropología de la Universidad de Antioquia, había estudiado en París, desde luego, había sido rector de la Universidad Católica del Estado Táchira San Cristóbal. Es decir, no era cualquier hombrecito por ahí, no era un hombre culto. Compartimos un buen rato y le dije, reverendo, ¿me permites que ore por ti? Y me dijo, yo ni siquiera le he pedido al Señor que me sane. Por ahí me empezó. Le dije, pero Jesús te puede sanar, porque Cristo salva y sana. Me dijo, yo tengo que sufrir con esta enfermedad, tengo que completar con esta enfermedad lo que le hizo falta a la pasión de Cristo. ¿Qué es eso? ¿A qué le suena eso a usted? Pura herejía, ¿verdad? Es una blasfemia, porque la palabra del Señor dice, cuando en la cruz del Calvario dice, todo está consumado. Es decir, la obra de Cristo ya era completa en el Calvario. Produjo salvación y produjo sanidad para nuestros cuerpos y vida eterna y todo lo que usted quiera. Fuimos adquiridos para Dios por la obra de Cristo. Le sigo compartiendo y le dije, reverendo, pero Cristo te puede sanar. Yo le insisto. Me dijo, no, es que con eso estoy contribuyendo a la salvación del mundo. Otra herejía. Le dije, no, reverendo, es en la medida en que la gente reciba a Cristo y lo acepte, que se produce la salvación para ellos. Bueno, y me dijo cualquier cantidad de herejías. Al fin no permitió que yo orara por él.
Como a los 6 meses le cortaron su primera pierna a nivel de la rodilla porque le dio gangrena por el problema diabético que tenía tan fuerte. Al poco tiempo le cortaron la segunda por el mismo problema. Y mi amigo murió y pasó a la eternidad con cantidad de complicaciones, empecinado en una religión. ¿Ya? Y eso es lo más triste para mucha gente, que prefieren una religión a aceptar la salvación que Cristo vino a traer para ellos. Esa es la triste situación de mucha gente. Se sienten orgullosos de tener una religión, pero ellos, el mundo, vuelvo y te digo, el mundo no necesita religión. El mundo necesita salvación por la fe en Cristo Jesús. Conclusión rápidamente, versículo, volvamos rápidamente a Romanos 1:17. Vamos a ese versículo, concluyo ahí rápidamente con ese versículo para decir lo siguiente. Dice Pablo, primeramente dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y en este versículo 17 dice: porque en el evangelio, a través del evangelio, por medio del evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿quién es el justo? Aquel que ha conocido a Jesús, ¿verdad? Que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Ese justo dice: por la fe, ¿qué? Por la fe vivirá. Pero por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué concluyo de ese versículo? Que el evangelio produce justicia. Es decir, que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo somos justificados delante de Dios. ¿Y qué significa eso de que somos justificados? No solamente perdonados. Quiere decir que no hay nada de que se nos tenga que señalar, no hay nada de que se nos tenga que acusar. Delante de nuestro Dios aparecemos como personas gratas delante de sus ojos. Qué precioso. Resumiendo ese versículo, tendría que decir que el evangelio produce justicia, y esto significa, en su definición más simple, más sencilla, que el evangelio produce la vestidura correcta para presentarnos delante de Dios. ¿Cómo? El evangelio produce ¿qué? La vestidura correcta para presentarnos delante de Dios, porque somos aceptados con agrado delante de Él por causa de la obra de Cristo, por su muerte y su resurrección. ¿Quién en esta tarde dice: yo quiero aceptar a Jesús? Pienso que la palabra fue clara. La palabra en esta tarde le tiene que dejar a usted con alguna inquietud en su vida, y es que usted no necesita una religión, usted necesita la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así usted no tenga pecados graves, porque hay gente que dice que eso del evangelio solamente es para el que mata y para el que roba. ¿Ya? Hay gente que se excusa y dice: yo no mato ni robo, yo no tengo necesidad de esto. Pues déjeme decirle, aunque no mate ni robe, necesita a Jesús. Pablo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, aquí no queda nadie por fuera. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu santo nombre. Querido Dios y Padre, gracias por el que nos has permitido compartir acerca de tu bendita palabra.
Señor y Dios, que tu pueblo entienda que el Evangelio es la potencia de Dios para la salvación. Que tu Evangelio, Señor, produce esa vida nueva. Que tu Evangelio tiene la cura y la respuesta para la enfermedad del alma. Que tu Evangelio produce la renovación de la mente. Que tu Evangelio como potencia produce sanidad para el cuerpo. Señor y Dios, gracias porque nos instruyes, nos enseñas a través de tu bendita palabra. En esta hora, amado Espíritu Santo, trata con la persona que quizás ha venido por primera vez, con aquellos que quizás habrán venido otras veces pero no han tomado una decisión por Jesús. Permite, Espíritu Santo, que en esta noche, al haber escuchado la palabra, ellos puedan decir: Señor, yo te necesito, te acepto y te recibo como el Salvador de mi vida.